Es un placer presentaros a este equipo comprometido de distintas asociaciones de autoras y autores de teatro del territorio que han hecho un esfuerzo importante de reflexión, de documentación, de investigación y de acción para preguntarse sobre las condiciones profesionales de la dramaturgia y de la autoría dramática en España. Solo querría contaros muy brevemente que yo tuve acceso a este proyecto, aunque de forma no formal ya había conocido algunas cuestiones, pero digamos de forma más reglada, el pasado mes de diciembre en el Congreso de Dramaturgia que tuvo lugar en Madrid con el apoyo de la SGAE que hizo una tarea importante en este sentido porque hacía muchos años que no tenía lugar un congreso de dramaturgia. Y tres personas, tres compañeros, en aquel caso fueron Aina de Cos, Sonia Alejo y Carlos Labraña, desde Galicia, tuvieron una intervención en este congreso hablando del proyecto y del trabajo que venían realizando. Y este fue el punto de partida para empezar a pensar lo importante que sería para todos los estudiantes de dramaturgia que tuviéramos la oportunidad de invitarlas y de compartir la experiencia de lo que significa este proceso de trabajo y esta investigación. Me complace presentaros, ahora sí, porque han vencido a la lluvia, el temporal y las dificultades, al conjunto de representantes de las asociaciones de autoras y autores de teatro. Quiero empezar, si me permitís, voy siguiendo la línea de izquierda a derecha. Cristina Cordero y Elena Tornero, que vienen desde Cataluña, de la Asociación Catalana de Dramaturgia. Tenemos a Isabel Martí y Sonia Alejo, que vienen de la Comunitat Valenciana, de ABET. Y tenemos a Aina de Cos, que viene de ADIP, de Baleares. Y tenemos a Zabu Medina, que viene de DREM, de Murcia. Muchísimas gracias. Sus intervenciones van a ofrecernos una perspectiva de cuál es el trabajo que han hecho y cuáles son las reflexiones que tienen después del proceso de investigación que han realizado, y os invitamos a atesorar vuestras preguntas para el final, para tener un debate y un diálogo con todo este equipo. ¿De acuerdo? Y yo no digo más. Bienvenidas, es un placer y cuando queráis. Gracias. En realidad iba a hacer yo la presentación, pero lo ha hecho estupendamente Itziar, entonces voy simplemente a justificar el que seamos tantas, porque siempre que hay una presentación nos gusta que haya una amplia representación de todas las asociaciones, porque somos varias, nos falta ahora Galicia, pero bueno, intentamos que haya siempre representación de todas, bueno, pues ya que son asociaciones territoriales, bueno, que tengan una amplia representación en cada acto. Y bueno, intentamos estar también dependiendo de las agendas. Ya sabéis que es muy apretado todo a veces, que llegamos casi al límite, y también con las condiciones económicas que nos permite cada asociación, porque ya sabéis que las asociaciones funcionamos con una financiación limitada, entonces tenemos que apechugar un poco con las condiciones de cada una de ellas. Somos las que ha dicho Itziar, entonces no voy a ampliar más esta presentación. El trabajo que venimos haciendo, nos hemos repartido un poquito a los contenidos y llevamos unas cuantas presentaciones, con lo cual espero que sea lo más sintética posible para que luego tengamos tiempo de charlar. Ahora mismo tenemos que pedir que pasemos. Muy bien. Bien, pues así. Muy bien, ahí está. Podemos decir que nuestra dramaturga no está. Nuestra dramaturga, pero la tenemos también. Estas son las asociaciones que hemos participado en la elaboración del manual. En algún momento, muy al principio, muy en los orígenes, pero bueno, en los antecedentes, el contenido este no lo iba a desarrollar yo.
Entonces, Sí. bueno, sí que en los orígenes, el contacto entre todas estas asociaciones que se vienen conformando desde 2013 hasta la más reciente, que ha sido después de la pandemia, que ha sido la catalana. Empezamos el primer contacto precisamente aquí en Madrid, en el SIT, con una invitación de la AT, y bueno, ahí estuvimos, fue como la primera foto de familia de las primeras Con asociaciones, con Félix Astaire, que está ahí, está ahí, y a partir de ahí empezamos un camino juntas, y este es el primer proyecto que presentamos, bueno, que está todavía como muy en el germen, pero bueno, es un primer paso y estamos muy contentas de poderlo presentar tal y como está, como punto de partida también, para continuar trabajando. Le doy paso a mi compañera Isabel. Hola. Pues a partir del SIL, del encuentro en el SIL que nos conocimos, abrimos un chat de WhatsApp, una cosa muy pedestre, y a partir de ahí empezamos a intercambiar puntos de vista de qué deberíamos de afrontar como primer trabajo. Y nos pareció que este manual era necesario. Primero empezamos hablando del tema de la federación, si era posible, si no, pero luego nos dimos cuenta de que el manual era una prioridad más allá de si al final nos federábamos o no, y decidimos emprender el manual. Empezamos en el mes de noviembre en Alicante, aprovechando que la muestra de autores contemporáneos de Alicante... Sí, cambia la diapositiva, perdón, cambia la diapositiva. Empezamos allí, Alicante, la muestra cambiaba en ese momento de dirección, pasaba a manos de Mónica, y ella nos propuso que las jornadas profesionales las construyéramos entre todas las asociaciones, y allí estábamos todas, y aprovechamos, tuvimos 4 mesas para decidir qué temas eran los más urgentes, y el manual se impuso. Entonces ya en octubre de 2023 quedamos en Mallorca para intercambiar materiales, y en noviembre en Alicante nos volvimos a quedar para seguir avanzando con los materiales que teníamos. Después terminamos de cerrar el documento en enero en Mallorca. Todo esto por medio hacíamos también reuniones online, que eran un poco menos productivas que las reuniones, pero por lo menos para repartirnos trabajo, y seguíamos trabajando entre las reuniones presenciales. Hasta que en noviembre de 2024, en la muestra de autores contemporáneos de Alicante, hicimos la primera presentación del manual. O sea, presentamos el primer manual ya como cerrado. Y en este 2025 se han sucedido más presentaciones. Yo creo que sí. Estas, bueno, en Cataluña, sí, en Galicia. En febrero hicimos, en febrero de 2025 hicimos en Cataluña. ¿No está? No, creo que no. No está. Pero sí, en febrero hicimos en Cataluña, porque también en el caso de Cataluña somos una asociación muy joven, como os explicaba, nacimos a partir de la pandemia, pero sí que había otra asociación que no era exclusivamente de dramaturgia, sino de escritores, que es la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, que ellos llevan desde la época de la transición luchando mucho por los derechos de los escritores. Entonces ellos sí que tenían también mucho trabajo previo con el tema de la redacción de modelos de contratos de edición, etc. Y entonces hablamos con ellos porque considerábamos muy importante que ellos formaran parte también de la elaboración de este manual, y se integraron al grupo. Entonces la presentamos conjuntamente con ellos en febrero del 2025. Y bueno, luego ya cuando hablemos de los contratos, así también comentar a las compañeras. Os explico ya un poquito los 3 documentos que son. Claro, el manual, decimos el manual, pero en realidad son 3 documentos que dialogan entre ellos, porque realmente nos dimos cuenta con el trabajo que, por ejemplo, Abed ya llevaba mucho tiempo elaborando contratos, Adit también estaban en la elaboración de alguna especie de manual. O sea, era algo que nos habíamos... Nosotros ya, por ejemplo, en Baleares ya teníamos ya un acuerdo de buenas prácticas con el Teatro Principal de Palma. Entonces de ahí también, que lo habíamos con sí. AEL, también lo hicimos sí. Con AEL, o sea, ya teníamos... Exacto. Y nosotros en Cataluña estábamos, como cuando nació la asociación, vimos que había mucho trabajo por hacer, porque no se había hecho nada desde el asociacionismo de
Entonces decidimos empezar por lo más básico, que es, vamos a mirar manuales de buenas prácticas de otros lugares. Fuimos mirando manuales de buenas prácticas de Escocia, de Irlanda, de otros países donde ya existe esto, sobre todo buscando también que fueran estructuras parecidas a la que podía ser la de la Asociación de Cataluña, ¿no? Estructuras de un sistema teatral bastante pequeño, de un territorio pequeño. Y empezamos a trabajar con eso. Entonces, cuando coincidimos en Valencia y en Mallorca, fue cuando dijimos, oye, pues vale la pena que lo hagamos juntas. Entonces, de los 3 documentos, el primero, digamos, es el de principios fundamentales. Luego hay otro que luego os lo explicaré, que es el de la brújula de encargos dramatúrgicos, y luego el catálogo de modelos de contratos, que lo explicará Aina. En este de principios documentales, de principios fundamentales, básicamente es un poco para dar a conocer el porqué de este manual y para que sea un poco claro que es un manual no solo para dramaturgos y dramaturgas, sino también para toda la gente que trabaja con ellos. Es decir, ahí explicamos un poco una introducción, quién ha creado este documento y por qué, y ahí se explica un poco con más detalle lo que habrán comentado las compañeras, ¿no? De cómo empezamos a encontrarnos y a decidir construir este documento juntas. El tema de los objetivos es básicamente crear una herramienta que sirva para orientar y para consulta de cualquier persona que desea contratar a un dramaturgo y cualquier dramaturgo que desea que su proceso de trabajo sea una garantía de unas buenas prácticas, y también para que sea una concienciación, para que los dramaturgos y dramaturgas sean más conscientes de sus derechos, que sabemos que están ahí, están en la ley de propiedad intelectual, pero mucha gente, no sé vosotros, pero yo cuando estudiaba dramaturgia no me había leído la ley de propiedad intelectual y no sabía cuáles eran mis derechos. Entonces luego, pues, cuando sales ahí a trabajar te encuentras con muchos problemas. Entonces, de alguna forma es un documento de principios fundamentales que sirve para que todos sepamos cómo se hacen bien las cosas, para que sea una evidencia que esté ahí y que luego nos sirva de orientación para poder ser conscientes de cuándo nos están haciendo bien las cosas, porque es un sector que muchas veces el abuso puede ser más la norma que la excepción a veces. ¿Y a quién se dirige? Bueno, se dirige pues esta autoría, pero también a agentes de producción, a festivales de teatro, al ámbito editorial, a instituciones públicas, a cualquier entidad que en algún momento necesite un dramaturgo, porque a veces hay entidades que contratan a un dramaturgo, pero al no ser teatros, igual desconocen cómo es el proceso, y eso genera, muchos de los abusos no son por mala intención, sino por desconocimiento de cuáles son las condiciones que necesita un dramaturgo o una dramaturga para escribir, las condiciones de trabajo, etc. Luego también en este documento de principios fundamentales también hay un poco pues el contexto de por qué, ¿no? Las necesidades, las problemáticas y los objetivos y los grandes retos que tenemos las asociaciones. Entonces ahí se explica un poco. Y luego también hay un recordatorio de lo que es autoría, ¿no? Porque como decía, que a veces, yo ahora me lo leía en el tren de nuevo y pienso, es verdad que este manual yo creo que nos lo tendríamos que ir leyendo de vez en cuando. Porque, recordándonos. Para recordar, sí. Porque de repente te das cuenta de que, bueno, de que sabes sí cuáles son tus derechos de autor, más o menos, pero luego no te das cuenta, es muy fácil olvidarte de que tú tienes el derecho a que se respete la integridad de tu obra. Y esto a veces, cuando de repente hay un director que te hace pues, cosas sin tu permiso y en realidad está vulnerando los derechos que existen y que están ahí, pero te quedas más en lo personal que te ha pasado y no te das cuenta de que es una cosa más grave lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien, a veces recordarlos, que hay esas cosas, sobre todo para poder decirlo, cuando hay un abuso de este tipo, poder decir, no, perdona, pero esto está en la ley de propiedad intelectual, esto está en el manual de buenas prácticas de las asociaciones de dramaturgia, por tanto no lo puedes hacer, tienes que pedirme permiso. Claro, es que si me permites, de alguna manera crea un marco, sí, un marco de sí, apoyo a donde dices, no, es que esto está aquí, o sea, como que tienes donde apoyarte, no solo es lo que dices, sí, bueno, una cosa personal de que me claro, siento mal, tal, no, sí, es que un está marco, escrito, sí, exacto. es un marco de actuación común, sí, y pero por eso decidimos también, una de las cosas que decimos que era, aunque ya está en muchos otros sitios, volver a recordar qué es la autoría, qué son los derechos de autor, cuáles son los derechos derivados. Entonces ahí tenéis, hay un recordatorio de todo esto. Y luego también pusimos unos principios fundamentales, que los tenéis aquí
que son parecen como muy básicos, que parecen ¿no? como muy básicos. El autor tiene que cobrar. Sí, por ejemplo, fue un documento que nos impresionó bastante, el que nos inspiró más para esto, que es el que tienen está también ahí citado en el documento, una asociación de escritores de Irlanda, y entonces, claro, el autor tiene que cobrar. El autor tiene que cobrar dignamente, o sea, el segundo punto tiene que ser eso, ¿no? Porque a veces como, bueno, ya has cobrado, bueno, pero estoy cobrando dignamente por el trabajo que yo he realizado. Escribir una obra de teatro requiere muchas horas, ¿no? Es un trabajo especializado. Luego, el tercer punto, si no puedes pagarlo, no hagas el encargo. Claro, parece como muy contundente, pero realmente muchas veces cuando tenemos una primera reunión con alguien que nos quiere contratar, olvidamos preguntar bueno, ¿y en el diseño de producción consta ya en el presupuesto el pago del dramaturgo? Porque yo me he encontrado a veces que al preguntar eso resulta que ni constaba allí, no habían ni pensado que había que poner un presupuesto para el dramaturgo. Entonces dices, bueno, pues lo tenéis que introducir o tenéis que ver si realmente lo podéis pagar. Pues entonces, esto al no preguntarlo, porque muchas veces todos cuando hemos empezado nos da cosa preguntar, porque bueno, estamos empezando, etc., te lo encuentras al final, cuando ya has escrito el texto y de repente dices, no, es que no teníamos dinero pensado para el dramaturgo, ¿no? Entonces todas estas cosas sí que está bien de poderlo hablar al principio, ¿no? Para no abrir la puerta a malentendidos y disgustos, etc. El otro principio también interesante es el de la remuneración, así que la remuneración del encargo no son los derechos de autor. Esto también es otro tema, ¿no? Que pasa a veces cuando una obra ya está escrita y dicen, bueno, no, como ya está escrito no te tengo que pagar el encargo. Bueno, si yo voy a comprar un armario de encargo pero encuentro uno que ya está hecho, no me lo voy a dar gratis, el armario alguien ha trabajado para hacerlo. Pues con la obra pasa lo mismo, y esto a veces también se genera una confusión, ¿no? con algunas entidades o productoras que, bueno, como ya está escrita no se cobra. Con el agravante además que a veces resulta que te piden hacer cambios porque es un texto que escribiste hace tiempo, y claro, todo eso tendría que constar, se tiene que hacer un contrato en el que consten, bueno, pues hay que hacer modificaciones, etc. Entonces son principios que parecen como muy evidentes y muy obvios, pero muchas veces no acaban estando en el lugar que tienen que estar cuando hay un proceso de contratación a encargo. Y luego el último es el que el autor es el titular exclusivo de los derechos morales y patrimoniales, y eso también es importante, ¿no? A la hora de, sobre todo de ser consciente de cuando firmamos un contrato a qué derechos estamos cediendo y qué derechos no deberíamos ceder y cuáles sí debemos de ceder. Porque en realidad lo que es importante es que pensar que si eres el titular exclusivo, eres tú quien decides cómo ejercer esos derechos que tienes como autor. Entonces ahí muchas veces te dan un contrato donde ya se asume que tú tienes que permitir una serie de cosas que igual si lo piensas no tienen derecho a pedirte, porque igual te ponen que tú cedes los derechos en todo el mundo y tú simplemente los cedes para un periodo de tiempo concreto y un territorio concreto. Pero bueno, ellos te dan el modelo estándar, por si acaso ya lo firmas y ya está, pero eso tienes tú que decidir, porque cualquier otra cosa que se modifique, pues se puede hacer un contrato posterior, ¿no? Y eso son cosas que al principio pues no te atreves a preguntar, sobre todo cuando estás... Ni al principio, ni en medio, sí. ni al final muchas veces. Bueno, entonces, y realmente al final de este documento, el que explicamos son las herramientas que vamos a utilizar para defender estos principios, para protegerlos, ¿no? Entonces, por una parte hay la brújula de encargos dramatúrgicos, que ahora os explicaré. Por otra parte hay el catálogo de modelos de contrato. Claro, también una de las cosas que resumimos en este documento, porque pensamos que era también un documento que queríamos que lo leyeran sobre todo la gente que luego nos contrata, y que no lo vieran como una cosa contra ellos, sino también a favor de ellos. Es decir, que el objetivo es que mejorar la calidad de las condiciones de trabajo de los autores y las autoras también beneficia a todo el tejido empresarial teatral. Es decir, que un autor esté mejor pagado también sirve para que las obras sean de mayor calidad, para que los teatros pues las obras funcionen mejor, para que, bueno, todo beneficia en el fondo, ¿no? Si normalmente ahora hay muchos autores y autoras que estamos escribiendo varias obras a la vez porque no están suficientemente bien pagadas. Si estuvieran mejor remunerado, la gente haría menos obras con más tiempo, todo estaría más repartido también el trabajo y no estaría tan precarizado. Entonces es una cosa que en el fondo beneficia a todo el mundo también.
¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Sí, si me permite. Sí. Una cosa muy rápida, que creo que siempre está bien claro. puntualizar, que es que cuando en este tipo de manuales entramos en materia legal, el lenguaje legal siempre es denso y es difícil de entender, y el manual ha trabajado mucho para que no sea eso, para que sea de fácil acceso, de fácil lectura, de comprensión sencilla, y así haya un acercamiento primero a que no imponga tanto decir voy a cogerme el BOE y me lo leo, sino que está explicado de una manera que sea de fácil comprensión para todo el mundo y que no tengas que entrar en esos recovecos lingüísticos del lenguaje legislativo, ¿no? Y entonces en esa parte está de muy fácil acceso. Sí, eso es importante porque realmente yo también entiendo que cuando una persona empieza a escribir y tal, lo que le interesa es escribir y esto es como, no me interesa tanto. A mí me pasó, ¿no? También al principio, no te interesa tanto este lenguaje tan árido, ¿no? de la legalidad, pero realmente es muy importante que estemos, cuanto más informadas estemos, más podremos defenderlo. Y sí que hubo mucho debate y hubo mucho trabajo de esto, de qué tono encontrábamos, ¿no? La brújula, en ese sentido, intenta ser como más amena, ¿no? De hecho, hay una introducción y luego ya es un encargo en 4 actos, entonces en la introducción ya te dicen esto, leo solo un trocito. Enhorabuena, te han encargado la escritura de una obra de teatro o una adaptación o algún tipo de dramaturgia no textual, o bien alguien quiere representar una obra que has escrito. Intenta no dejarte llevar por las emociones antes de empezar a escribir la primera escena o de negociar tus condiciones. Y aquí hablamos un poco de esto, de que la experiencia nos demuestra que la comunicación es importante, sobre todo ya desde el principio, y que como una buena obra teatral, todos los actos tienen que estar bien diseñados, tienen que estar pensados y escritos para lograr que tenga un buen desenlace. Y aquí hablamos un poco, la redacción está hecha como si fuera pues, una primera cita, ¿no? El primer acto es preguntas y acuerdos. Una primera cita, ¿no? Pues bueno, una primera cita también no vemos del todo bien, ¿no? Porque estamos tan emocionados, sobre todo cuando te llaman de un teatro para hacerte un encargo. Entonces sales de esa reunión que dices, ay, al final no sé ni qué voy a cobrar, ni cuándo me van a pagar, ni cuánto tiene que durar la pieza, ni tal. Bueno, porque igual has hablado más de las cosas artísticas y no de las económicas, o a veces también te has olvidado de pensar preguntas que pueden condicionar tu escritura. Entonces, en ese sentido lo que hacemos es como una lista de orientación, ¿no? Por eso se llama la brújula, ¿no? Te ayuda para orientarte de qué cuestiones artísticas está bien que preguntes en un primer encuentro, ¿no? Si hay que tener un título provisional, duración de la obra, si hay una decisión, si puedes formar parte de la decisión consensuada de la elección del director o la directora de la pieza, si también vas a poder participar de la elección de los actores, si por ejemplo en el caso de una adaptación, si hay un traductor ya elegido o no, o vas a poder formar parte de elegir qué traductor va a traducir esa obra esa novela, por ejemplo, que vas a adaptar. Y sobre todo también muy importante la metodología con el director o la directora, ¿no? Si hay asignado una persona que lo va a dirigir, saber si va a haber una necesidad luego de que haya modificaciones posteriores durante el proceso de escenificación o no, o simplemente ya el texto tiene que estar muy cerrado y lo entregas y luego ya pues vas a ir a la visita y ya está. ¿Por qué es importante? Bueno, porque muchas veces el precio del encargo va a depender de eso, porque a veces nos ha pasado, ¿no? Que aceptas un encargo y entregas el texto y luego te llaman muchas veces para que vayas a los ensayos y claro, realmente tú no habías contado con todas esas horas extras de trabajo y si lo hubieras sabido igual el precio hubiera sido otro. Entonces son cosas que si se hablan desde el principio pues ya te ahorran disgustos en el tercer acto, el segundo acto y en el abucho final. Entonces ahí, aunque nos cueste esfuerzo también, hay que hablar de la parte económica, ¿no? De saber cuál va a ser la retribución, cómo va a ser, si va a haber una parte antes para ya que puedas escribir tranquilamente, determinar también cuál va a ser el porcentaje en concepto de derechos de autor, ¿no? Y ahí pues también hablar de que bueno, hay que establecerlo porque a veces también suele haber sorpresas en esto y si hay autores de otras disciplinas que esa percepción no haga disminuir la parte que te toca a ti. Y también, sobre todo, muy importante, definir muy bien el calendario de escritura. Esto es algo que no solo protege a los autores y autores, también protege a la persona que contrata, de que el autor se tiene que ceñir a esos tiempos de escritura y tiene que ver si ese calendario lo va a poder cumplir.
¿no? En ese sentido, pues también ahí es donde también pues creo que es útil para cualquier otra, para la persona que contrata al autor o la autora. Y establecer también muy claras cuáles son las obligaciones, ¿no? de cada parte. Luego el segundo acto es el contrato. Nunca vamos a decirlo suficientemente de que es importante disponer un contrato y sobre todo también fijarse bien en qué firmas en ese contrato, qué parte de ese contrato hay que modificar o no, o si está todo bien. Ahí sí que, bueno, las asociaciones por eso estamos ahí para, si hay consultas, si hay dudas, etcétera, en ese sentido, ¿no? Luego hablaremos luego la compañera Aina hablará de cómo funciona el catálogo de contratos, pero es muy importante que haya un contrato que esté claro, que entendáis que se entienda lo que se está firmando, para poder pasar al tercer acto, que es el que todos tenemos ganas de cumplir, ¿no? Llegar al proceso de escritura, ¿no? Y en el proceso de escritura también es importante que haya diálogo constante, ¿no? En las partes, o sea, por ejemplo, que si de repente hay un cambio en la producción que supone un cambio de calendario, de repente dicen, no, pues mira, pues este festival nos paga una parte de la producción, entonces hay que adelantarlo todo. Bueno, esto hay que avisar al autor, si la persona se haya comprometido a tener entregado el texto en una fecha y se le adelantan 2 meses, bueno, pues hay que hablarlo, porque igual no va a tener tiempo para escribirlo, se tiene que comunicar siempre. O también si hay condicionantes de producción que cambian, ¿no? Pues es que ahora resulta que tendría que ser la hora de menos personajes, pues no lo puedes cambiar de un día para otro, esas cosas hay que avisarlas. Entonces a veces hay esta falta de comunicación que genera pues luego muchas confusiones o problemas, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, el tema de que el autor de repente se encuentre que no puede cumplir el calendario, pues también tiene que avisar con suficiente antelación. Total, cualquier cambio de circunstancias, tanto por parte de producción como por parte de autoría, tiene que haber una comunicación para que todo llegue a buen puerto y no haya estos malentendidos o dificultades o conflictos. Y luego también, una vez la obra ya está escrita, pensar en que el autor, recordarle lo de los derechos de como titular exclusivo, es decir, a veces puede pasar que haya modificaciones por parte del director, pero el autor tiene que tener la última palabra. Evidentemente, si un director hace una propuesta de modificación del texto y va a favor de ese texto y mejora la obra, bueno, pues un autora inteligente pues dirá, fantástico, contribuye, todo va a favor de eso. Pero la última palabra tiene que tener la autora o el autor. Y luego el cuarto acto es el proceso de ensayo. Lo mismo también que hablábamos antes. Si se ha hablado antes no hay problema, si hay mucha solicitud del autor en la sala de ensayo. Pero bueno, si se ha hablado antes, pues ya has reservado la agenda y ya sabes que te van a necesitar durante ese proceso. Si no se ha hablado y luego de repente te necesitan muchos cambios, también hay que tener en cuenta de que tiene que haber un límite de cuántos cambios, cuánto trabajo tienes que hacer de modificación. Eso también debe constar en el contrato, ¿no? ¿Qué pasa cuando la obra ya está escrita? Que yo comentábamos. En ese sentido, pues se puede firmar un contrato de comunicación pública con un importe por esa obra, pero luego también, aparte de los derechos de autor, y luego también, en el caso de que se necesiten modificaciones, pues también se puede acordar. Pero lo importante es que todo esto se dialogue, se hable ya desde el principio y no sea aquello de que, bueno, yo supongo que me van a pagar o yo supongo que... porque luego es cuando llegan los malentendidos. Y al final, bueno, aplausos ya y abucheos. Yo tengo abucheos y felicitados. Bueno, si hemos seguido toda la guía, todo bien, pues debería haber aplausos, pero si no es así, pues silbidos o abucheos. Y yo creo que es también importante aquí recordar, esta guía evidentemente es una brújula, ya sabemos que cada uno desde donde está, cuando empiezas pues igual no tienes tanta capacidad de negociación porque no te conocen, etcétera, pero sí lo importante es ver cómo están las cosas bien hechas y qué podemos pedir. Y en ese sentido para eso estamos también las asociaciones, ¿no? Para que podáis decir, igual no te atreves a decirlo porque dices, bueno, yo estoy empezando, igual no me creo autorizado para exigir mucho, pero sí puedo decir, esto no lo recomiendan las asociaciones porque en el manual de buenas prácticas se recomienda esto otro. Y eso sirve también a vosotros como un amparo fuerte y también pensar, bueno, cuesta menos insistir en una mejora si dices la asociación recomienda esto o el manual de buenas prácticas recomienda esto. Es una manera también de ayudaros a poderlo reivindicar. Bueno, espero que le echéis una ojeada cuando podáis y que disfrutéis con las lecturas de estas. Y ahora viene una lectura mucho más sexy, la de los contratos. Oh yeah. Pasamos la diapositiva. Vale.
Entonces, para empezar a hablaros de contratos, precisamente hay una frase que a mí me gusta mucho, que nos pone en el mood, que es firmar contratos es sexy. ¿Qué significa? Que es súper sexy firmar contratos. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados, ni los que empezáis, ni siquiera los que estamos en el camino, porque no es una práctica habitual, casi diría ni por parte de teatros. Muchas veces tú a un teatro le tienes que decir, oye, ¿dónde está mi contrato? Y eres tú la que tienes que decir, no es el que te dice, mira, aquí tienes tu contrato, sino tú tienes que pedir por él. Entonces era una parte importante de clarificar en el manual y como ha dicho, bueno, Elena, lo de Mario Sepúlveda, també de AELC, nos ayudó. Mario Sepúlveda es el abogado de AELC, que es la Asociación de Escritors Catalans en Llengua Catalana. También de ACD, y también es abogado. Vale. Es un súper experto en derechos de autor. Él creo que estuvo en la primera redacción de la ley de la propiedad intelectual. Sí, estuvo en las mesas de negociación. En las mesas de negociación, sí. O sea, es un crack y también es el asesor de la DIP. Por eso, como entre todas las asociaciones, dijimos, esta es la persona que nos gustaría que nos asesorara a la comisión que creamos para trabajar los contratos. Porque el manual se ha creado con diferentes comisiones y la comisión de contratos éramos Sebastián Purtell, que es el presidente de AELC, Elena Tornero, que es la presidenta de ADC, que no ACDC, que siempre digo ACDC y no es AD. ACD. Pues mira, lo tenía mal. Nos falta la C, pero bueno. Vale. Yo misma, que de las Islas Baleares, y como hemos dicho, Mario Sepúlveda y Mireia Palomo. En el manual hemos trabajado dos tipos de contrato, el de comunicación pública y el de comunicación pública más encargo. De derechos de autor, de definiciones, ¿cómo vamos? Quiero decir, vamos... Yo os hago como comunicación pública significa representación en vivo. Es un contrato para que tu obra se represente. Entonces, estos son los dos contratos que tenemos ahora, que os encontraréis en el manual, pero para más adelante, como es un documento vivo, vamos a seguir trabajando también en los contratos de adaptación, de dramaturgias no textuales y de encargos sin comunicación pública, es decir, cuando te hacen solo el encargo y no te piden además la representación de la obra de teatro. Los aspectos a destacar es que son contratos blindados con la ley de propiedad intelectual, es decir, hay un marco legal que los ampara. Son conceptos legales que los hemos tratado. Hemos intentado encontrar un mix entre lo cercano y lo farragoso del lenguaje legislativo, y aún así también estamos trabajando en un anexo para explicar muchos de los conceptos que muchas veces no nos leemos un contrato por pereza. A mí me pasaba al principio, porque dices, bueno, no entiendo esto, no entiendo este lenguaje, y entonces pasas un poco por alto temas que son muy importantes. Entonces está en marcha también un anexo para explicar cada una de las cláusulas. Hay cosas básicas que se incluyen en los contratos, como que se recomienda especificar un número máximo de versiones, que eso muchas veces no se habla, y sobre todo es un contrato en el que está equilibrado, en el que se reconoce, digamos, el compromiso del autor, pero también, o sea, el compromiso de la cesionaria o productora y también el compromiso del autor. Están equilibrados en ese sentido. Y os podemos hablar, la novedad de retribución que proponemos es lo que llamamos la prima, entre comillas, que es el ejemplo del armario, que a mí me funciona muchísimo. Yo no entendía qué era lo de la prima hasta que Elena me explicó el ejemplo del armario, que es eso de cuando tú vas a una tienda y el armario ya está hecho, porque esté hecho no te lo llevas. Gratis. Lo pagas. Sí, sí. Y es curioso que es fácil de verlo con un armario. Es que con el armario me quedó tan claro, dije, claro, digo, yo pago el armario. ¿Por qué no voy a pagar una obra que ya está escrita? Muchas veces como ya está escrita, ya está, ya has hecho trabajo,
dices, no, es que es mi armario, está hecho y no te lo vas a llevar gratis. Claro, igual no te lo llevas por el mismo precio que uno que te lo hagan a medida, pero sí que se paga. Se paga, exacto. Entonces, esto es una de las novedades que hemos incluido en las retribuciones de contratos, y también tener en cuenta que estos contratos dialogan con otras leyes, con la Ley de Protección de Datos y con el Reglamento Europeo sobre la Inteligencia Artificial, aprobado en agosto del 2024. Los derechos, también en el manual tenemos un pequeño resumen de cuáles son los derechos, porque muchas veces lo que ocurre en los contratos es que no especifican qué tipo de derechos. Te ponen derechos de explotación y tú vas, vale, pero es que los derechos de explotación, cuando tú vas a la Ley de Propiedad Intelectual, son 4. Entonces, ahí sí que insistimos mucho en que identifiques qué tipo de derechos te están pidiendo. Si te dicen, cedes los derechos de propiedad intelectual, ahí eso no vale nada, porque son todos los derechos y tú no puedes ceder todos los derechos. Entonces es importante fijarnos en el título del contrato, por eso aquí está muy claro, vale, estos son un contrato de comunicación pública, vale. Esto es un contrato, por ejemplo, de adaptación. Adaptación correspondería a transformación. Pero todas estas definiciones las podéis mirar porque están muy claras en el manual. Y es importante tenerlas claras, sobre todo cuando leemos el contrato, para poder identificarlas o identificar tanto lo que hay de más como lo que hay de menos. Y sí, ahora que has comentado esto de la inteligencia artificial, ¿lo vas a comentar luego? No, després vale. si vols parlo. Vale. Yo de inteligencia no sé nada. Luego sí, pues luego. No sé nada y tengo mucho conflicto, entonces no, me cuesta, eso no, pero de derechos sí. Entonces, prácticas comunes que suele haber en los contratos de tipo, por ejemplo, derechos universales, derechos para Europa o a lo mejor en todos los idiomas, o derechos, ha pasado como yo leí un contrato que era como derechos de todo el universo. Sí. Eso es una práctica común que de repente dices, claro, ¿en qué planeta van a representar? Y alguno hay y universos por descubrir. Y Sí, bueno, sí, hasta el fin de los tiempos. Como si estuviéramos en la luego guerra de cualquier las medio que no ha aparecido todavía. eso también. Dices, esto no puedes Es que cederlo. los medios que existen y los que se van a inventar. No, yo no te voy a ceder los medios que todavía no se han inventado. No tengo derecho a no cedértelos, ¿no? Ya decidiré, porque eso es importante porque en todo caso si aparecen un día estos otros medios, ya haremos un contrato específico para eso. O sea, el contrato se hace para comunicación pública, o sea, una representación en un periodo de tiempo, en un teatro, o en unos teatros o en un territorio, pero luego todo eso que se añade, muchas veces te lo añaden allí beneficiándose de Si nuestra lo ponen falta de como por información. defecto y te dicen, es que ese es el estándar. Y dices, bueno, pero Entonces, bueno, pues ya con este manual ha dejado de ser el estándar. Vamos a buscar otras opciones. Entonces vais a ver que están este tipo de contratos, el de comunicación pública, donde tenéis cada cláusula, donde es importante también la duración de la cesión. En este sentido muchas veces te dicen 10 años o no te lo especifican. Entonces es importante acotarlo. Y el máximo por ley son 5 años. Que esto no lo sabemos, pero el máximo son 5 años. El ámbito territorial también es importante, no es lo mismo que... Bueno, nosotros, claro, como con el tema del catalán, territorio catalán, otros tipos de territorio, se puede hacer por territorio físico o territorio lingüístico, por ejemplo. Y, bueno, veréis, es que ahora no os voy a leer todo el contrato. Es muy divertido igualmente, ¿eh? Es una lectura, si queréis a la noche, os ponéis así, una lectura de contratos es muy divertida. No, están muy bien redactados, y no porque lo hayamos hecho nosotras, pero están muy clarificados. Y bueno, la remuneración es importante, hay detalles, por ejemplo, cuando se hace el pago por taquilla, eso que escuchamos que al autor le pertenece el 10%, y lo tomamos como si fuera una ley inamovible.
Entonces yo he descubierto trabajando que ese 10% no es inamovible, no es ninguna ley, es un acuerdo que se ha establecido y que todo el mundo ha aceptado, pero no es una ley. Tú puedes pedir, hay autores que piden un 18%. Si de repente tienes que compartir con los músicos o tienes que compartir con otros creadores, puedes subirlo, no es me reparto el 10% porque es el 10% lo que voy a tener siempre. Eso es súper importante y yo cuando lo descubrí fue como... Sí, porque normalmente se hace a la baja, ¿no? Cuando se añaden porcentajes de otros artistas, se les suele ir descontando al dramaturgo, que dices, bueno, la obra te ha costado de escribir lo mismo. Fijaros que tiene que ver con, bueno, si tú una obra quieres además añadirle pues una coreografía o quieres añadirle, está muy bien, pero paga ese profesional su porcentaje, pero que no sea el dramaturgo el que invita. O sea, en realidad lo que tendría que ser es aumentar el porcentaje, claro, para que esa obra, como tiene evidentemente más artistas, pues el coste es mayor, pero es lo normal, ¿no? Si tú quieres tener una cosa más adornada, pues vas a tener que pagar un poco más. Claro. Entonces se hace al revés. Y ahora sabes que si os dicen, no, es que tenemos el 10%, podéis decir, según el manual de buenas prácticas, sabemos que este 10% es un acuerdo que no está enmarcado en una legalidad, es un acuerdo que se ha tomado por bueno, pero es modificable. Bueno, y además es por defecto, pero incluso el porcentaje. Hay muchos autores que tienen un mínimo. Es decir, que tú pones un 10% de taquilla con un mínimo de 150 euros. O sea, sí, si la taquilla no llega a eso, pues yo tengo derecho por lo menos a esto. Eso también claro, se desconoce mucha gente. Las dos opciones sí, que también están reflejadas en el contrato, gracias Isa. Esta es el pago por taquilla, que sería a porcentaje, y el pago a tanto alzado. Esto es como que si te encuentras con compañías que a lo mejor no tienen o no cuentan con una estructura sólida que te puedan asegurar un pago, sí que puedes proponer el pago. ¿Cómo lo explico en castellano? O sea, como por ejemplo del caché, pues una parte de cada función, pues acordamos 50 euros, por ejemplo. Eso a veces también es posible. O sea, si no puede, o sea, hay diferentes maneras de pago que están reflejadas en el contrato. O fraccionarlo. Siempre que los derechos salgan del caché y no que los pague el teatro. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí, yo creo que lo importante es también pensar que, claro, son modelos, por eso se llaman modelos, porque luego, claro, las circunstancias o los recursos varían. Por ejemplo, igual os encontraréis que una compañía, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Que hay compañías que dicen, bueno, nosotros te podemos pagar solo esto. Bueno, pero es importante que haya un contrato. Y tú a veces cuando empiezas, y es una compañía que también empieza, pues igual no vas a pedir mucho, pero si hay un contrato hay un compromiso, porque a veces hay casos, yo me he encontrado con alumnos que han dicho, bueno, yo lo he hecho con esta gente, pero no me pueden pagar, pero no hemos hecho el contrato, ha hecho el texto, no le han pagado, y luego de repente la compañía decide que no lo hace. Y entonces se queda con un texto que ha escrito, que no se lo han pagado, y que no hay ningún compromiso. Entonces a veces te puedes encontrar con compañías que dicen, es que nosotros no tenemos mucho dinero. Bueno, pero si de repente le interesa también a la persona y tal, pues se hace un contrato por poco dinero, pero hay un contrato, hay un compromiso. Y por eso también hicimos el modelo de contratos. No todo el mundo puede ir a un gestor a que le redacte un contrato, porque el que te redacten un contrato pues vale dinero. Nosotros pues teníamos estos abogados que a quienes hicimos este encargo de trabajar con nosotros para redactar estos contratos. Por eso está este modelo, para que de repente ya tienes una base, que luego modificarlo es poco, y que todo el mundo pueda acceder a poder firmar un contrato, ¿no? Aunque sea una compañía muy pequeña que tenga puede ser un contrato muy simbólico, pero hay un compromiso de repente a hacer esa obra, ¿no? Y eso ya prepara, ¿no?, a que la gente vaya visibilizando ese trabajo que tenéis ahí. Y también es chulo, que hagamos pedagogía de lo que cuesta una obra de teatro. Es decir, yo le puedo hacer, mi fotógrafo amigo me hace un descuento del 50% de lo que va, y yo sé lo que pagaría si no tuviera esa confianza con él, y sé el regalo que me está haciendo. Entonces tú puedes hacer un contrato en el que digas, mira, mi obra vale 3.000 euros, pero te voy a hacer un descuento del 80%. Es que para mí eso es muy importante, y yo he aprendido a hacerlo también hace poco. Y la compañía sabe que te debe algo. Claro, sí. Mi trabajo vale esto, pero mira, lo voy a hacer por esto otro. Pero primero, dejar claro cuánto vale tu trabajo. Después que tú decides regalar la mitad de tu sueldo o que después se pague con funciones más adelante, bien, el acuerdo que llegues, pero
para mí es importante decir mi trabajo vale esto. Después ya nos arreglamos o llegamos a un acuerdo o porque sois primera compañía, o sea... Claro, estamos hablando de estas circunstancias. Si es un teatro público y tiene un presupuesto y tal, pues tiene que incluir al dramaturgo en su presupuesto y tiene que hacer un contrato digno. Pero bueno, todos sabemos que muchas veces hay compañías que están empezando y también tienen pocos recursos, ¿no? Claro. Y ya por último deciros que este contrato es un contrato base ideal. Todos los contratos se pueden, como decimos, se pueden negociar, se pueden cambiar cláusulas. Lo importante es que tengamos claro qué tipo de derecho estamos cediendo y que si tú ves otros derechos, hay una cláusula muy importante que dice cualquier otro tipo de cesión será objeto de otro contrato. Esa siempre es muy importante que os fijéis que haya esa frase, que cualquier otra cesión de derechos será objeto de otro contrato. Y yo le sumo, que también lo tenemos aquí, previa autorización del autor. El previa autorización del autor es súper importante también que identifiquéis esa frase en los contratos y si no está, la asuméis. Os cogéis como referencia el contrato que tenéis en el manual y ahora no recuerdo en qué cláusula está en varias, previa autorización del autor. Porque muchas veces lo que hacen es, a lo mejor, algunos te cuelan la cesión a terceros sin el permiso del autor, te cuelan de repente, no te das cuenta y has firmado que se puede hacer por radiofónico, que se puede hacer audiovisual, pero esto ya no sería comunicación pública, es decir, representación en vivo, porque todo lo que sea una transformación de la obra es otro tipo de derechos y eso es otro tipo de remuneración. Y si la quieren incluir en un mismo contrato, tiene que estar específicamente comunicación pública y transformación. ¿En qué forma? Tal, tal, tal. Y siempre que os encontréis cesión de derechos o cesión de derechos de propiedad intelectual, ahí siempre, siempre, siempre stop. Porque eso es todo. Y si tú firmas eso, estás firmando todo. Incluso los derechos morales que son tuyos y que es imposible que puedas ceder. Entonces siempre fijaros, cuando haya cesión de derechos, que os cogéis las pequeñas definiciones que tenéis en el manual y qué 4 derechos, cuál es el derecho que estoy cediendo aquí. Y identificarlo. ¿Es comunicación pública? ¿Es reproducción, que sería editar el libro? ¿Es distribución o es transformación? Es decir, me piden una traducción o una adaptación de otra obra. Pero atentos porque siempre hay una parte de desconocimiento muy grande y diría que incluso por parte de los teatros a la hora de escribir y de proponer los contratos. Y repito también lo que lo decimos todas, dudas que tengáis, consultar con vuestras asociaciones porque trabajamos para nuestra profesión, trabajamos para todos y para todas. Y después en la parte después podemos hacer más preguntas y dudas que tengáis las resolvemos. Y por aquí contratos es sexy, se ha acabado. ¿Podemos cambiar de diapositiva? Sí. Bien, entonces ahora tenemos el manual y hacia dónde vamos con él. Estamos intentando, ahora hay que hacer muchísima pedagogía, como ya sabéis hay cosas que estamos nosotras mismas al elaborarlo, hemos ido descubriendo muchísimos detalles que desconocíamos. Para mí lo importante que tiene el documento en sí también y el catálogo de contratos, por ejemplo, es que no dejarse llevar por el se ha hecho siempre así. Se ha hecho siempre así, pero no hay ninguna base jurídica para ello, con lo cual podemos negociarlo. Y por muy sencillo, por muy simple que sea el contrato, es importante llegar a acuerdos y sobre todo no romantizar la precariedad. Yo creo que esto es importante que por muy modesto que sea el proyecto o un proyecto de personas que estamos empezando, que sí que haya un mínimo de conocimiento de en qué consiste nuestro trabajo y si queremos dedicarnos a ello necesitamos no precarizarlo.
Entonces yo creo que el manual es una magnífica herramienta para empezar a hacerlo, y ahora tenemos un trabajo ingente que es divulgarlo, ponerlo en práctica, presentarlo y hacer que se vaya aplicando poco a poco, hacer muchísima pedagogía, que yo creo que es un gran trabajo que nos queda a las asociaciones por delante y a todos los lugares. Ahora mismo estamos delegando en la RESAT también una parte de responsabilidad, de una vez hemos comunicado, queda también en vuestras manos el poder, el tenerlo a mano y leerlo y utilizarlo y aplicarlo y debatirlo, porque seguramente habrá muchas brechas en los documentos que hay que ir resolviendo. Claro, no significa que sea un documento acabado. No está acabado, no está cerrado. Para nosotros siempre hemos partido de que es un documento vivo, de que es un documento que se tiene que estar revisando constantemente y que tenemos muchísimos nuevos retos delante en la escritura y en la dramaturgia y en las artes escénicas, como para que volver a construir un documento que se acabe cogiendo carcoma o fosilizando. Claro, que se acabe fosilizando, tiene que estar vivo, y eso es y para eso es muy importante que sea un documento que corra, que circule y que bueno, que sea muy debatido también, ¿por qué no? Es que seguramente hay muchos resquicios que nosotras todavía no hemos llegado a ellos y que se puede implementar. Claro, porque el documento de alguna manera nació de todas las preguntas que nos hacíamos las asociaciones y de feedback con los asociados. Y causística concreta, muy concreta de todas las asociadas, no solo de las personas que estuvimos trabajando los documentos, sino de, me ha venido una socia y me ha contado de qué le ha pasado esto. Pues era un poco terapia de grupo también, todo de esto, a mí me ha pasado esto y a ti. Sí, yo creo que nos ha servido también mucho para seguir trabajando, porque íbamos retroalimentando un poco en todas estas cosas que nos iban pasando y que poníamos sobre la mesa, y que decíamos, ¿por qué nos pasa así? Si realmente no tenía por qué ser así, porque no tiene ninguna base jurídica para que me obliguen a hacer esto. Entonces es una manera de recoger esto y que seamos conscientes de que podemos negociar los proyectos más modestos, los podemos intentar cuidar un poquito más desde el inicio. Estas son un poco las presentaciones que hemos ido haciendo hasta ahora. Nuestra intención es presentar también en las escuelas de arte dramático, en las privadas también, en las públicas y en las privadas, reuniones territoriales con las asociaciones de artes escénicas de cada territorio, las productoras, las compañías, bueno, pues intentar llegar al máximo a las instituciones, por supuesto, y estamos un poco en ese proceso de intentar divulgar y de hacer muchísima pedagogía a la hora de presentar el documento, que es un trabajo muy arduo porque los tiempos de los que disponemos y los recursos son pocos. Por eso es muy importante y agradecemos muchísimo la invitación que nos ha hecho la RESAT para tener estos espacios de comunicación. Son fundamentales. Próximas presentaciones. Aquí tenemos las próximas que tenemos en agenda, que son, próximamente estaremos otra vez aquí en Madrid, en el SILT. Tenemos también una posible presentación ya de cara al 26, del año 26 en la sede de SGAE. Y vamos a tener un encuentro presencial. Quería también comentar que para nosotros los encuentros presenciales y los contextos en los que nos acogen a todas las asociaciones, en los que podemos trabajar presencialmente y dedicar horas para ir avanzando con nuestro trabajo, son fundamentales. Y en este sentido, por ejemplo, en la muestra de autores de Alicante o en Baleares también nos han acogido en varias ocasiones, tanto desde ADIP como desde FIRAB. Han sido fundamentales para reunirnos, porque trabajamos muchísimo en línea, pero realmente en los encuentros presenciales son cuando podemos
cuando podemos avanzar. Y bien, ahí un poco vienen las otras por concertar, son instituciones, escuelas de teatro, que son un poco nuestros próximos objetivos para ir presentando el manual y para ir explicando lo que os hemos explicado a vosotras y que espero que os sea útil. Además, justo hoy hemos lanzado una encuesta a nuestras socias, porque todo este trabajo es un trabajo que hacemos en red las asociaciones, independientemente del trabajo que cada una de las asociaciones hace en su territorio. Recientemente se ha vuelto a incorporar la ATE, cosa que nos alegra muchísimo, porque durante el proceso de la elaboración del manual sí que como de alguna manera no han estado participando en esa elaboración, pero ahora se vuelven a incorporar y para nosotros esto es fundamental. Y hemos hecho una encuesta para que nuestras socias, para escuchar un poco los intereses y saber y ir un poco debatiendo dónde ponemos nuestro próximo objetivo. El manual, porque el manual tenemos que seguir trabajando en él, en estos documentos, nuevos modelos de contrato, ir revisando el manual, ir presentándolo, ir comunicándolo en diferentes contextos. Pero aparte de eso, ¿qué más podemos hacer? Esto nos ha ilusionado muchísimo, el hecho de poder presentar un documento elaborado nos ha ilusionado y estamos pensando en cuáles podrían ser los nuevos retos para el trabajo en red de las asociaciones territoriales. ¿Hemos estado 4 años para el manual? No. 3. Pues 3 añitos, 3 años para sacar este manual hemos estado. 3 años. Vamos lentitas, pero Bueno, claro, es un trabajo de hormiga. pero yo creo que ese es su valor precisamente, pero cuando nos dimos cuenta que queríamos hacerlo juntas, sabíamos que tardaríamos más, porque ponerse de acuerdo muchas asociaciones es más difícil que una asociación. Entonces, pero creo que el documento tiene más valor precisamente por eso, porque cada asociación iba añadiendo cosas que la otra no veía y eso ha hecho que el documento sea mucho más completo y también sea mucho más fuerte, porque de repente ya no es que solo lo firma una sola asociación, sino que de cara a hablar con un teatro y tal, dices, no, es que estamos de acuerdo todas estas asociaciones en que así es como hay que hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo un valor muy fuerte. y lo que nos hizo ver también todo lo que tenemos en común, que para mí eso también fue súper importante, que tenemos en común, que podemos trabajar juntas, porque al final estás en tu territorio y al final, como son territorios, digamos, más periféricos, te quedas como, bueno, esto pasa aquí, porque esto aquí, y de repente abres la mirada, hablas con Cataluña, hablas con Valencia, hablas con Murcia, tenemos una persona del País Vasco también, aunque todavía no hay asociación del País Vasco, hablas con Galicia, y ves que están ocurriendo situaciones similares, y dices, vale, pues entonces aquí podemos hacer frente común, y para mí eso es súper importante y es la base de este manual. Sí, aparte como cada asociación tiene trayectorias diferentes y historias diferentes, a nosotros que somos como los más jovencitos, nos fue muy bien la experiencia que ya tenían las otras asociaciones que llevan trabajando, entonces vas viendo cosas que han hecho ya, bueno, yo creo que hay una cosa de que cada uno va viendo que van haciendo los dos y te inspiran, de repente dicen, pues mira, en Murcia están haciendo unas lecturas de esto, pues ¿por qué no hacemos algo parecido? Entonces hay una cosa muy bonita de compartir iniciativas o de ir viendo, de dejarse inspirar también por lo que es las iniciativas que van saliendo en las otras asociaciones. Nosotras, por ejemplo, en ADI, cuando yo estuve 4 años en la Junta, nuestro referente era Valencia. O sea, siempre estábamos como, bueno, vosotras esto cómo lo hacéis, y vosotras, o sea, nuestra mentora, la mentora de ADIP, para mí fue la BET, porque ellos ya habían trabajado modelos de contrato, tenían un montón de iniciativas, entonces nosotros el modelo era BET, lo que después lo seguimos construyendo, pero es bonito, ¿no? Como poder tener un modelo, mira, pues lo hacen así, vamos a buscar nuestro camino, pero con ese foco. Incluso para elaborar estatutos y para... Sí, incluso para elaborar, documentación muy básica. Súper básicos. O sea, que estuvimos en comunicación enseguida, y después también con Cataluña recuerdo que también nos llamaron a nosotras
de cómo lo habíamos hecho. Hemos ido como traspasando la información de unas a otras. Nosotros trabajamos con vuestros estatutos, con los de ABEC y con los de la Asociación Catalana de Escritores, porque claro, de repente mirar los que ya han hecho ese trabajo que nos pueden ayudar. Y espera, Zabu iba a hablarte. Bueno, nada, añadir simplemente que, bueno, como resumen, creo que es importante, al final las buenas relaciones se construyen a base de conversaciones incómodas. Y hablar de dinero, hablar de derechos, hablar de leyes, siempre es una conversación incómoda. Pero tiene que surgir precisamente para que no haya ese... O sea, siempre si vamos a llegar a buen puerto, en todo tipo de relación vamos a tener conversaciones incómodas, y estos documentos son precisamente para que esas conversaciones incómodas sean más sencillas. Para que sepas por dónde te puedes guiar a que esto llegue a un buen puerto, ¿no? Igualmente, si leyendo los documentos os quedan dudas, tenéis preguntas que además no las podéis hacer aquí, siempre vais a contar con las asociaciones, que eso es una parte importante que aparece al final del manual, para poder preguntarnos. Es decir, es importante que sepáis que podéis asociaros, que asociarse en muchos ámbitos de la vida es muy importante para poder construir cosas, porque sola es muy difícil, y por qué no en la dramaturgia también, y siempre vais a poder tener ese apoyo de preguntar, resolver dudas, incluso, bueno, aparece también al final, todas las asociaciones tenemos un apoyo de alguna manera jurídico, contamos con asesoramiento legal, para precisamente, pues igual que se ha construido a base de experiencias personales este manual, pues seguramente lleguen más experiencias personales. Entonces, que esas experiencias personales os podamos resolver esas dudas y estemos ahí para ayudaros siempre. Y nada, cualquier cosa que siempre, como ha dicho Sonia, como ha dicho Aina, esto es un documento vivo, incluso, pues no solo cuestiones a resolver, sino propuestas siempre son aceptadas, o siempre cosas que tengamos que... Si creéis que hay algo que debiéramos mirar, pues siempre está bien tener opiniones nuevas y tener nueva perspectiva para hacerlo lo más sólido posible. Y nada más. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Yo solo quería aportar una cosa más, por eso os preguntaba al principio de si podéis asociaros como estudiantes, etcétera, porque a veces cuando explicas todo esto, la gente que tiene menos experiencia en, por ejemplo, que le hagan un encargo y que toda su experiencia se basa en, pues con un grupo de colegas que has montado una pieza, no sé qué, también es importante utilizar los contratos incluso y, bueno, vamos a hacer entre nosotros, ¿no? Vamos a hacernos un contrato, vamos a hablarlo todo muy bien, lo que decía Zabu de hablar las cosas incómodas al principio. Parece que en ciertos contextos más precarios todo esto no aplique, ¿no? Igual alguno está pensando, bueno, sí, pero yo a mi colega no le voy a pedir que me firme un contrato. ¿Por qué no? Una de las cosas que hemos aprendido en la Asociación Catalana especialmente es que hay que hablar de pasta. O sea, hay que decirse, entre la gente que curra, hay que decirse lo que cobra cada uno en cada teatro. Y las tarifas, no se pueden publicar tarifas, esto supongo que igual lo sabéis, no se pueden publicar tarifas por la ley de la competencia, etc. Entonces, no hay es un libre mercado, con lo cual nadie sabe muy bien qué ha cobrado el otro. Pero si hablamos de pasta entre nosotros, por eso nosotros empezamos a decir, preguntarnos, o sea, que la gente se empiece a decir lo que ha cobrado por este encargo, y perdamos el miedo a hablar de pasta, porque es que llega un momento que no sabe, que te vienen muchos estudiantes a decirte, oye, me han ofrecido esto, ¿qué tendría que pedir? ¿Te parece mucho tal? Y es como, wow, me parece poco por 10, entonces no, o sea, ubica y solo te puedes ubicar con experiencias previas, ¿no? Y también hemos aprendido otra cosa, que es a rajar cuando hace falta. O sea, cuando de repente... material tóxico. Totalmente, ¿no? Ostras, es que este teatro me está pidiendo que ceda esto, o que vaya aquí, o que tal, o que renuncie, ¿no? Es súper habitual, especialmente en compañías que empiezan o que aún no tienen muchos recursos, que explícitamente te pidan que renuncies a los derechos de autor, ¿no? Y todos hemos, yo desde luego, culpable de haber firmado renuncio en favor de la compañía, mis derechos de autor, etc. Pues, bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor se puede hablar, oye mira, y lo que sirve mucho el manual, o nos servía mucho nosotros la asociación, es para decir,
es que mi asociación me dice que no debería hacer esto. Claro. Es que en el manual pone, ¿no?, que para unas buenas prácticas, y estamos, ¿verdad que estamos de acuerdo que hay que tener unas buenas prácticas entre todos para que todo funcione? Pues ya sé que somos colegas, pero ¿me dejas seguir a mi sindicato? ¿No? ¿Me dejas seguir las prácticas que me están recomendando? Porque así nadie más detrás mío podrá decir, es que como está firmado esto, yo también lo tengo que firmar. Porque, y pues, hay una cosa que a mí me gustaría añadir, porque además en Murcia además he tenido algún caso reciente, no personal, pero que he escuchado, que es esta idea de, bueno, es que son mis amigos, no les voy a firmar un contrato tal. Bueno, todas tenemos esta idea de, bueno, si estoy empezando, a lo mejor no voy a llegar muy lejos, esto se va a quedar una cosa aquí pequeña. ¿Quién te dice a ti que no pegas el pelotazo? Y esto no es una cuestión de llevarme mi cacho de la tarta, sino es una cuestión ya de decir, tú haces una obra pequeñita, no hablas las cosas, no las cuadras, de repente aparece dinero por medio y las conversaciones, las incomodidades, los roces, los peligros, pierdes amigos. Mejor hablarlo al principio. Si no pasa, pues te has tomado un café hablando de cómo se hacen las cosas bien y todo bien. Si pasa, pues tienes menos riesgo de perder a tus colegas, de que haya problemas, de que haya discusiones y todo se hace más sencillo. Entonces yo creo que es importante también por eso, porque nunca sabemos dónde pueden llegar las cosas. Entonces, mejor ponerse en el papel de que llegan. Si luego no llegan, no pasa nada. Y si llegan, pues no me la juego a que nos acabemos tirando de los pelos o rajando como si fuéramos estos chicos. Apoyarnos en el manual y en las asociaciones, como mínimo a mí me ha servido para eliminar suspicacias de la otra banda. Es decir, no soy yo que soy una rata y quiero forrarme con mi pequeña obra de teatro, ¿no? Estoy apoyada en una asociación, estoy apoyada en un manual, entonces no estoy intentando tangarte nada, estoy siguiendo los principios que hemos consensuado entre los que nos dedicamos a esto. Entonces, para eliminar suspicacias sirve mucho apoyarte en documentos consensuados. Pues como, sí, porque esto que comentas, ¿no?, de que a veces cuando la precariedad es la norma, en el momento en que uno pide cobrar dignamente, corres el riesgo que te llaman pesetero. Y dices, no, pesetero no soy, yo quiero cobrar por mi trabajo dignamente, que es lo que cualquier trabajador tendría que aspirar a. Pero en este sector, pues a veces ha pasado mucho esto, de que la norma es, bueno, como te lo pasas muy bien haciendo teatro, sí, yo me lo paso muy bien escribiendo, como un cirujano se lo puede pasar bien operando, porque es mi vocación y lo hago. Pero es un trabajo y merezco una remuneración digna, ¿no? Y es verdad que las asociaciones ayudan a no sentirnos, muchos nos hemos sentido, ¿no?, muchas nos hemos sentido mal por pedir una remuneración digna, ¿no? Y eso no tiene que pasar, y por eso estamos también las asociaciones, ¿no?, para ayudar un poco a que no tengáis que pasar este mal trago, ¿no? No estamos solas en ese sentido. Bueno, y a nivel de lo que comentaba antes Tabu, de los amigos, no está mal jugártela, o sea, vamos a jugarla. O sea, no hay beneficios, pero para eso molan los contratos, porque en el contrato lo pone. O sea, yo cobro una mierda, pero si esto se convierte en el próximo premio Max y hace una gira de 60 bolos, a partir del bolo X yo empiezo a cobrar esto. O me llevo un porcentaje de cada tal. Pero atreverte a soñar, ¿no? Claro, pero y soñamos todos, o sea, yo me la juego contigo, si te va bien, claro, nos va bien a los dos. Eso por supuesto. Ya está. Y que los contratos caben los supuestos, que los contratos no son siempre lo que vaya a ser, en los contratos caben los supuestos de si pasa esto, pues, o hay que hacer un anexo, o hay que hacer una extensión, o cualquier cosa que sea necesaria. Vamos a soñar, pero también soñamos por escrito, ¿no? También. Si queréis, pasamos a preguntas. Bueno, yo antes, si os parece, damos paso al aplauso. Bueno, muchísimas gracias, maravillosa tarea, maravilloso trabajo, y aquí está el micro para las preguntas. Muchísimas gracias por desplazaros y venir a contarnos todo esto, que es muy necesario. Yo quería preguntaros precisamente por una cosa que ha salido, pero tangencialmente, que son las tablas salariales, que entiendo que las asociaciones no son sindicatos. Pero lo mismo que la Unión de Actores y Actrices tiene unas tablas para poder hacer un trabajo digno de producción.
nosotros nos encontramos con la situación particular de que nadie puede acceder a tiempo completo al teatro público ni a situaciones ideales. Y el teatro privado, en gran medida, lo que se nos abre son salas off de 40 butacas. Entonces, la pregunta, yo creo que de mucha gente que empieza, desde luego la mía es ¿qué narices cobro? Pero, o sea, está bien saber que hay un contrato, que hay un modelo, que lo puedo mirar, pero ¿sabéis si hay algún tipo de iniciativa? Mira, el libre mercado y referencia de premios. Sí, y perdón, ya ese hilo, para que se termine de pergeñar la pregunta. Aquí en esta casa hemos vivido ya varias reuniones en las que los profesionales de la dirección escénica y de la escenografía reclaman entrar en el cómputo de pagos de derechos de autor. O sea que, bueno, este es el... Si quieres vamos por partes. Sí, porque son varias cosas. Son varias cosas. Yo te digo, las asociaciones autorales no somos sindicatos y no podemos establecer tarifas por la ley de libre mercado. Hubo varios casos de guionistas que sí establecieron tarifas y se llevaron una multa monumental. Eso está en proceso de... por cierto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, bueno, porque ha habido una directiva europea que esto lo ha cambiado. Lo que pasa que, a ver... Pero la directiva, perdón, es de hace un par de años. Sí, ¿no? de hace un año y medio o 2 años. A ver, por una parte, primero que claro, el tema de los actores es diferente porque es por tema laboral, son contrataciones laborales. Y el tema del contrato de un dramaturgo no es derecho, son contratos laborales. Entonces eso ya es diferente. Entonces, a nivel de tarifas pasa eso, o sea, por esta ley del libre mercado, me parece que se llama la libre competencia. Libre competencia, libre mercado, sí. Pues hasta ahora estaba prohibido elaborar tarifas. ¿Qué pasa? Que las asociaciones, por ejemplo, en Cataluña la Asociación de Traductores, pues siempre echa la ley, echa la trampa. Tú puedes hacer, claro, no puedes dar tarifas a las personas asociadas, pero sí puedes publicar una estadística de este año los que se ha cobrado. Y entonces es una manera de informar de alguna manera a los asociados que no bajen de estas tarifas, ¿no? Entonces siempre se han intentado maneras de... Nosotros, por ejemplo, no podemos tampoco publicar tarifas, pero si a mí me llama un exalumno o un alumno y necesita una consulta, yo le puedo decir, pues no, pues, claro, lo que hacemos es hablarlo pero es una cosa privada, no puedes hacerlo públicamente porque te puede caer una multa. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay esta nueva directiva europea que teóricamente ahora se va a poder hacer, pero todas las asociaciones están esperando, y no hablo de dramaturgia, hablo de asociaciones de escritores, tal, a ver quién lo hace primero, claro, para ver si cae una multa o no. O sea, yo creo que está todavía eso así. Entonces, sí que, por ejemplo, sé que hay en Francia, yo creo que tienen tarifas ahora, y creo que en Alemania, o sea, hay sitios que están empezando, pero aquí todavía estamos un poco... O sea, no ha habido ninguna asociación de momento que haya puesto tarifas, ni de guionistas, ni tal. Por ejemplo, la experiencia de la Asociación de Guionistas de Cataluña, le cayó una señora multa por eso, ¿no? Hace años, con lo cual, pues bueno, está un poco la gente a ver qué pasa, si esta directiva se acaba de aplicar o no. Y una buena referencia para marcar precios, también Mario Sepúlveda nos dijo, fijaros en los premios, cuánto se oferta en los premios. Esa es una buena referencia para marcar tu precio siempre que hables con teatros públicos con recursos. Bueno, claro, fíjate en los más altos. Luego, sí, de hecho también hay que tener cuidado con los premios, porque, por ejemplo, la Asociación de Escritores en Lengua Catalana elabora una lista de premios donde solo están los premios que no hacen trampa. Cuando digo que hacen trampa hay premios que de repente el premio tiene que pagarte por la escritura de un texto, pero muchos premios te ponen es por avance de derechos de autor. Eso no es un premio, o sea, un premio te está descontando de tus derechos de autor ese premio. Entonces, claro, otra cosa es esa. Entonces la Asociación de Escritores en Lengua Catalana publica los premios, ellos hacen un detalle exhaustivo de revisar qué premios son los que realmente no están precarizando. Y entonces la lista es más corta de la de todos los premios que hay. Y de hecho esta semana, en la última reunión de junta de la asociación, hablamos precisamente de la necesidad igual de elaborar un manual de buenas prácticas en la redacción de bases de premios. Eso también sería otra cosa interesante. O sea, leeros siempre la letra pequeña de los premios. Siempre, 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 siempre. Hemos picado todas. Hemos picado todas. Entonces es muy interesante todo esto que preguntas porque realmente es difícil saber los precios, pero yo creo que es buscar a alguien de confianza o acudir a las asociaciones y no te lo enviarán en un mail, pero igual si vas a hablar con ellos te van a orientar más de qué precios o cómo saber.
Sí, no, decir simplemente, por añadirlo, que cuando se hizo la presentación en Murcia salió todo el tema de los premios, que muchas de las cosas que os hemos dicho de cesión de derechos, que no se pueden hacer y tal, muchas veces vienen en los premios. Es decir, llevad cuidado, léelos bien, porque a veces te encuentras premios que tienen tienen un número muy suculento en la portada y, por ejemplo, me he encontrado premios que hablan de que tú cedes tus derechos a terceros y la modificación de terceros de tu obra. Es decir, que tú le das la obra a ellos, te pagan un dinero y contratan un comité que puede modificar tu obra todo lo que quieran para que sea más atractiva para su publicación y te firman una primera edición con un texto que tú no sabes qué texto va a ser. Entonces, pero también es verdad que hay premios en los que no se incluyen los derechos de autor y están muy bien pagados, hacer una buena investigación y en el tema de tomar referencias yo me refería a esos premios. Sí, por eso. Que está entre 8.000 y 15.000. Los premios, como coger de referencia, siempre ve a lo A, después ya negociarás, pero ve a lo que tú creas o que sientas que si hay un premio, en España hay varios premios de 15.000 sin derechos de autoría, de dramaturgia. Entonces, pues si este es un referente para después yo bajar hasta 8 o no sé, pero cógete siempre un referente para poder bajar 2.000. Sí, porque en el fondo también hay que ser consciente de que la capacidad de negociación siempre depende, o sea, siempre en realidad muchas veces negocias y tu capacidad de negociación es baja porque no tienes la fuerza está en la otra persona, ¿no? en el productor, y si no, es muy diferente de si has hecho una obra que ha tenido mucho éxito y te vienen a buscar porque les atrae eso, o si eres alguien que empieza y entonces, bueno, es muy diferente el poder de negociación que tienes, ¿no? Pero si tú sabes que hay ese referente, pues siempre, bueno, luego tú también puedes negociar un poco mejor. El problema es que muchas veces vas allí y no sabes, bueno, yo me encuentro con algunos que tienes que, es que no sé, no tengo ni idea, no, pero nos ha pasado a todas. ¿Sí? Y yo creo que lo que es importante es tener en cuenta que la ley está bastante a nuestro lado. O sea, yo tuve una experiencia cuando estaba estudiando primero en la Escuela de Arte Dramático en Barcelona, de que tuve la suerte de que una editorial leyó un manuscrito mío de una novela infantil y me llamaron para hacerla. Claro, me vinieron con un contrato, me enviaron el contrato y no entendía nada. Y tuve la suerte de hablar con un profesor, que él estaba en la Asociación de Escritores de Lengua Catalana, y me dijo, mira, yo te voy a enviar por un amigo que es editor, que te va a asesorar con el contrato. Y fue con el contrato. Entonces me hizo esto que hemos explicado aquí, decir, esto que pone de todo el universo, no, esto tal, esto tal. Entonces yo fui y era Editorial Planeta Oxford, o sea, que entonces allí, o sea, ¿qué tal? ¿No? Y me acuerdo que yo fui con el contrato y me decía, ¿ya te lo has mirado? Sí, mira, pues esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, si lo puedes eliminar. Hubo una pausa dramática entre su texto, la señora me dijo, veo que te has informado, digo, sí, se levantó, se fue y al cabo de 5 minutos volvió con el contrato con todo cambiado, Wow. ¿Esto qué quiere decir? Esto es que eran muy conscientes del abuso. Por tanto, que tengáis un poco de fe, a veces no conseguiréis lo que queráis, pero que tengáis un poco de fe que normalmente cuando el abuso es consciente ellos saben perfectamente que no pueden hacerlo y lo pueden cambiar. Y si se hace, y si uno va informado y va con esto, pues tenéis mucho más ganado. Y no solamente os va a ayudar a vosotros, sino que vais a ayudar al resto de colectivo de dramaturgas y dramaturgos. Entonces, yo creo que vale la pena tener un poco de información. No, adelante. ¿Tenemos más preguntas? Vale, yo por cerrar diré, me voy a autocitar, yo escribí un artículo en la revista Red Escénica en la que hay una referencia del salario mínimo interprofesional y cuántas obras de teatro de larga duración y de corta duración tendrías que escribir para cobrar lo que cobra un salario mínimo interprofesional siendo un trabajo que en teoría es cualificado, ¿vale? Por si lo queréis mirar. Pero bueno, para decirte, si cobras 2.000 euros por una obra larga, deberías escribir 8 obras largas en un año para cobrar el SMI. ¿El SMI qué? El salario mínimo interprofesional. Entonces, 8. Si quieres cobrar 8.000 euros por cada obra, son 2, chica. Ahí ya empezamos. Referencias. Si os interesa, ahí está el artículo. Te lo paso. Sí, bueno, yo me sumo a los agradecimientos porque es estupendo que hayáis atravesado todas esas tormentas físicas y recientes o metafóricas y de antigua data para venir a contagiarnos pues, todas estas necesidades, todas estas reflexiones.
Yo creo que para los estudiantes y las estudiantes que están hoy aquí, entender la importancia de asociarse, porque la unión hace la fuerza y porque la información dignifica el trabajo, bueno, pues es fundamental. Así que espero que tomen buena nota y que ya están tardando para asociarse. Antes nos preguntabais cómo se puede acceder cuando eres un joven estudiante y todavía no tienes estrenos o publicaciones para poder asociarse. Bueno, estamos aquí, tanto Félix Estaire como yo y muchos de los compañeros y compañeras de dramaturgia que pertenecemos a la AAT. Félix ha sido además secretario de la asociación y yo estoy ahora en la junta directiva, y con que tengas una publicación o un estreno ya puedes solicitar tu ingreso si tienes el apoyo de 1 o 2 miembros. O sea que es relativamente sencillo, más en una escuela como esta, donde desde tercero los alumnos tienen la posibilidad de publicar sus textos a cuenta de la escuela, porque se publican los textos de tercero, como estábamos contando, y Char Pascual se ocupa de la curaduría del libro, y en cuarto pues pasa lo mismo. En cuanto a sugerencias posibles para lo que decís de presentaciones y dónde ir, pues a dar la chapa, que es lo que tenemos que hacer. No sé si habéis considerado el Consejo Nacional del Teatro del Ministerio de Cultura, que a través del INAEN vehicula las necesidades que se tienen. Lo digo porque, aunque es un sitio que a veces es un poco disfuncional o incluso a veces inhóspito, tienen una reunión anual asamblearia, pero luego tienen varias reuniones a lo largo del año que son justamente pues, para explicar estas reivindicaciones. Y teniendo el INAEM varias instituciones públicas donde la dramaturgia tiene una importancia capital, explicar que nos parece que tendría que haber o tarifas o por lo menos por escrito un compromiso de qué significa un encargo, pues todo lo que estáis contando. De que además... De hecho, perdóname, desde Aviv en Islas Baleares tuvimos un encuentro con el ministro de Cultura y ahí, porque fui yo la persona que se lo explicó, justamente le hablé del manual de buenas prácticas y de todo el trabajo que habíamos hecho en las asociaciones, y estábamos a punto de publicarlo, y sí que tenemos pendiente el trabajo de ponernos en contacto, pero sí hubo ese primer contacto directo con el ministro. Sí, solamente que sepamos todas y todos que existe este vehículo y bueno, pues que se predica con el ejemplo. Quiere decir que si las instituciones públicas nacionales tienen claro que es un contrato digno con un autor, con una autora, pues los demás tendrían que ponerse ahí de referencia. Desde la Asociación de Autores y Autores de Teatro se ha intentado eso durante tiempo y no ha habido mucho diálogo. Y luego un matiz más, muy pequeñito, por si queréis considerarlo, los tipos de contrato donde habéis hablado pues, de autoría, de adaptación. ¿No está presente en la traducción? Son los contratos que hemos dicho que vamos a seguir trabajando. Eso es, por eso. De momento hemos trabajado dos, y edición también. O sea, de momento hay comunicación pública, encargo de comunicación pública, y además tenemos que trabajar los contratos de edición, los de transformación, hemos hablado de traducción y adaptación, los de dramaturgias no textuales también los tenemos en cuenta. Pero sí, trabajo, por eso se llama catálogo, por eso decidimos llamarlo catálogo de contratos, porque era muy complicado hacer un solo contrato y luego ir poniendo añadidos, y de hecho también incluso, exacto, se habla de la adaptación, de la traducción, de la edición y incluso de dramaturgia no textual, e incluso también el tema de la creación colectiva, porque también funciona un poco diferente a nivel de legislación. Pero eso, claro, es el trabajo de ir haciendo, porque claro, lo más urgente era hacer los contratos más habituales y luego ir añadiendo. Pero desde luego traducción, adaptación, etcétera, eran de los que estaban también muy presentes. Y ahora que hay una base, a lo mejor vamos un poquito más rápido y no serán 3 años, a lo mejor es un poquito menos. Y luego lo que me comentabas, en Cataluña, por ejemplo, sí que ya hemos llevado el manual de buenas prácticas a la Consejería de Cultura, que aparte les gustó y dijeron que, bueno, que tenía mucho sentido común. Y estamos ahí trabajando para que también desde las instituciones, porque de hecho para las instituciones públicas también es una herramienta, porque de repente son los que dan ayudas y de repente, por ejemplo, muchas veces tú das una ayuda para un espectáculo que tiene un dramaturgo y ha pasado a veces que lo ponen en el presupuesto y luego no le pagan al dramaturgo. Entonces igual ellos puede servir de decir, bueno, aseguraos de que igual de que para dar esta ayuda a esta empresa pues haya una justificación de que se ha pagado al dramaturgo, ¿no? Eso es algo que también a ellos les puede servir, ¿no? Para que las prácticas se cumplan, ¿no? Y que a ellos les sirve de criterio a la hora de también de favorecer a las empresas que están teniendo buenas prácticas.
chicas, yo rapidito, muchísimas gracias. Porque cuando yo puse aquel mensaje y quisimos juntarnos, esta era un poco la idea y es una maravilla que lo habéis hecho. Es muchísimas gracias. Y yo me fijé en Escocia. Yo hice unas tarifas en la AT por número de palabras, por tiempo de duración del espectáculo y por... no me acuerdo de la otra cosa. Está hecha en la AT, otra cosa es que se pueda sacar. ¿Vale? Pero ¿esto lo encontraste en la web de la Asociación de Dramaturgos Escoceses? ¿O? Sí, en la Asociación de Dramaturgos Escoceses tiene una para menos de 30, entre 30 y 60, entre... ¿Eh? Yo eso no lo vi en lo de... Sí, Bueno, hay como un... Sí, yo vale. lo encontré, digo, por si os sirve, nada más. Solo quería aportaros eso. Y que en la AT está hecho. Otra cosa es que se pueda comunicar, pero está hecho. Ah, claro. Gracias. O sea, de hace 3 años. Sí, bueno, es que ese es el tema también. Porque bueno, hay una pregunta, luego ya preguntamos esto. Hola, bueno, muchas gracias por todo lo que habéis dicho, porque la verdad es que es muy esclarecedor y creo que nos va a ayudar a todos. A mí me da mucha curiosidad saber en qué dirección vais con respecto a la inteligencia artificial y cuál es la idea para hacer la legislación a ese respecto. Me gusta que me hagas esta pregunta. pero Bueno, no, es que es un tema que a mí me preocupa mucho la banalización o la poca importancia que se le está dando, y me preocupa por dos cosas. Me preocupa por un tema de evidentemente, derechos de autor, pero me preocupa también por un tema de libertad de expresión. O sea, creo que hay ahí como un tema amplio. En la asociación ahora hemos abierto una comisión de inteligencia artificial. Ya de hecho en la cláusula del modelo de contrato veréis que hay una cláusula respecto a la de inteligencia artificial, y aquí es una cosa que vale la pena también decirlo ahí, de ojo, porque los contratos ya en esto que pone de cedéis los derechos a todo lo que pueda pasar luego, pues ahí hay que decir que no. Es más, hay que poner una cláusula que ya la ponemos en el modelo, que es que el autor o autora no autoriza el uso de su texto para alimentar inteligencia artificial generativa, y que no autoriza a ningún uso que se haga, que cualquier uso que se haga tiene que basar por su autorización. En estos momentos, si os queréis informar, sí que encontraréis colgada en varios sitios, hay un kit de inteligencia de protección de los derechos de autor de inteligencia artificial, que esto lo han llevado el Writers Union, bueno, la Unión de Escritores Europeos, hay un Writers Union, es que no quiero decir las siglas mal, y en este sentido la Asociación Catalana de Escritores en Lengua Catalana sí que estuvieron en la mesa de negociaciones, y por eso este manual está traducido a varios idiomas, está en inglés, en francés, en alemán, en castellano y en catalán, y allí sí que habla se intentó encontrar un marco de establecer unas buenas prácticas del uso. Y las buenas prácticas quiere decir que el autor tiene que estar informado, que el autor tiene que estar remunerado, que, bueno, transparencia, comunicación, hay como unas siglas que resumen las buenas prácticas. No me las de memoria porque no tengo aquí el manual, pero este kit está colgado, os lo podemos hacer llegar. Si buscáis kit, me parece que es Toolkit de inteligencia artificial. Y ahí explica esto. ¿Qué pasa? Que realmente la mayoría de empresas que se dedican a eso no cumplen estas premisas de transparencia, de informar al autor. No están diciendo qué material están utilizando para alimentar la inteligencia artificial. Y la única empresa que lo ha hecho, evidentemente ha pringado porque ya le han puesto juicios, etc. Pero las otras lo están haciendo sin decirlo. De momento lo único que podemos hacer es intentar poner cláusulas en los contratos, yo diría incluso, nosotros estábamos hablando de poner una cláusula, por ejemplo en Cataluña hay el Catalan Drama, que es esta página web que es como contexto teatral, ¿no? Donde hay autores, etcétera, y donde puedes enviar el texto o fragmentos. Nosotros en Catalan Drama, que a petición de la persona se les envía el texto íntegro, ya se le envía un mail que pone que no puedes hacer explotación sin autorización, etcétera, etcétera. Ahí lo que queremos hacer es decirles que también añadan una cláusula de que este texto no puede utilizarse ni se puede traducir con inteligencia artificial, porque eso también hay gente que de repente te he traducido el texto con inteligencia artificial. Digo, yo no te he autorizado que lo hagas, yo no quiero que ningún texto entre en ninguna máquina de inteligencia artificial sin mi consentimiento y voy a decir que no. Entonces,
bueno, cada uno luego decide, pero porque sí que puede haber casos que diga, bueno, pues a mí me han informado, me van a remunerar, quiero ver el resultado de la pieza que se va a hacer a partir de esto, etc. Pero esto no se está haciendo bien, y no se está haciendo bien porque hay un enorme marco legal. Entonces, en ese sentido, creo que está bien que cada asociación trabaje informando de qué maneras podemos de momento ya protegernos, con cláusulas, con advertencias ya para que la persona sepa expresamente que tú ese texto lo envías y no autorizas esto, pero luego yo creo que también se tiene que conseguir hacer una recogida de firmas o de necesidades de las diferentes asociaciones autorales, artísticas, de todas las disciplinas, para ir un poco a elevarlo a gobierno y a Parlamento Europeo. O sea, es una cosa que, por eso ya el Writers Union ya lo ha hecho a nivel europeo, porque es una cosa que si no va muy rápido y me preocupa también por la libertad de expresión, por eso que os comentaba, que ahora tú tienes la inteligencia artificial en tu ordenador. O sea, aquello de que yo estoy escribiendo una obra con mi máquina de escribir y nadie sabe lo que estoy escribiendo, pues bueno, es peligroso porque, bueno, sobre todo cuando ves la deriva de cómo están yendo los gobiernos del mundo, que en cualquier momento lo que estás escribiendo pueden ser tus antecedentes porque tienen acceso a eso. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que tenemos que aprender, es encontrar maneras de cómo proteger nuestra escritura, a nivel de que nuestra escritura es nuestra y tenemos derecho a que nadie esté fisgoneando lo que escribimos ni pueda censurarlo, y luego el derecho a que nuestra obra, bueno, lo que decíamos, el derecho autoral de preservar la integridad de nuestra obra y que no se utilice para inteligencia artificial. De todas maneras, por otro lado, yo creo que hay que hacer todo esto sobre todo porque las empresas que están trabajando con eso no son muy éticas, pero luego también pensar en cómo trabajar desde el conocimiento de lo que hay. Este año, por ejemplo, nos invitaron autores de un grupo de Fábula Mundi, de una iniciativa europea que nos han ido reuniendo para trabajar alrededor de diversos temas, y vinieron a hablar con nosotros de la Academia de Teatro y Digitalidad de Dortmund, donde están ahí desarrollando diferentes cosas de digitalidad, no solo de escritura, de digitalidad pues en la iluminación, etcétera, en las artes escénicas. Y claro, como estábamos todos muy curiosos, fuimos a ver y entonces había un día que hicimos una sesión con una persona que está trabajando con la inteligencia artificial para la escritura dramática, y había el informático y había la dramaturga en el sentido alemán, no era la dramaturga escritora, sino que trabajaba desde ese otro lugar. Y sí que nos hablaba él, sobre todo el informático, de que tiene unas limitaciones. O sea, realmente hasta ahora no han encontrado, aunque se habla de que sí, que escribe muy bien, realmente necesita siempre alguien que lo retoque, porque realmente sirve mucho para construir según qué discursos, pero bueno, no acaba todavía de construir cosas acabadas. Pero yo creo que lo importante es también el ver cómo se está utilizando eso y sobre todo el por qué se está utilizando. O sea, ya en la asociación de guionistas se comentaban que les están dando a guionistas guiones escritos por inteligencia artificial para que los arreglen ellos, porque no lo saben arreglar la inteligencia artificial. Claro, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que mirar a qué cosas nos tenemos que negar. De la misma manera que yo, por ejemplo, me niego a que mis textos los traduzca a inteligencia artificial porque quiero que los traduzca un traductor, porque estoy protegiendo el trabajo de mis colegas traductores, pues yo creo que también tenemos que intentar ser un poco firmes en eso, porque se está vendiendo como es una cosa inevitable, pero la gente que está diciendo que es inevitable es la gente que tiene muchos intereses económicos detrás. Entonces yo creo que estaría ver si es inevitable o lo están haciendo que sea inevitable porque no nos están informando bien. Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y también vosotros ser conscientes de cuando estás utilizando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no trabaja para nosotros, trabaja para la empresa que la ha creado. Entonces cuando creemos que nos está solucionando, es que me hago bien porque hace un resumen, pero se está alimentando de tu trabajo, con lo cual sed muy prudentes cuando la utilicéis, proteger. Yo no aconsejaría a la gente que tuviera sus textos en las nubes y en estos sitios, pero en eso soy un poco yo como muy radical. De que nos pasemos por WhatsApp. Sí, de decir, bueno, porque realmente tú estás poniendo tus textos en el armario de un señor que no conoces. O sea, yo no llevaría mi ropa al armario de la casa de un señor que no conozco, pero lo estamos haciendo hay gente que lo está haciendo con sus textos. Entonces yo en ese sentido creo que tenemos que recordar, sobre todo porque, bueno, en el momento que haya un cambio democrático a otra cosa, pues el señor que tiene el armario va a saber lo que se ha escrito, ¿no? Y a mí esas cosas me preocupan también, viendo
los dirigentes que hay por el mundo ahora mismo. Yo tengo guardada una pregunta de una alumna que se ha tenido que marchar, tengo una pregunta mía, pero no sé si hay preguntas pendientes por aquí. Bueno, pues voy primero con la pregunta de Pilar, que es la alumna que se ha tenido que marchar. Pilar, quería preguntaros, estáis hablando mucho de lo que concierne a la remuneración, la consideración económica del trabajo textual, pero ¿podéis aclararme cuestiones relativas a seguros sociales? ¿Un dramaturgo cobra seguridad social? ¿Debe hacerse autónomo? Esta es su pregunta. Sí, normalmente Un sí. dramaturgo no cobra seguridad social Debe hacerse porque no autónomo. es trabajador Por cuenta ajena. No, exacto. Se hace autónomo, sí, sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta este momento sí. Se ha de Todas hacer las cosas autónomo. por las que luchar elegir exacto. También te encontrarás con compañeros que no quieren luchar por eso. Sí, Ahí sí. tenemos un debate interno muy gordo. Y asociaciones que han realizado sindicatos. Sí, claro, por supuesto. Pero que ahora mismo es una persona laboral, de hecho, no sé cómo estarán las administraciones públicas, pero hablo de lo que conozco. A mí me hicieron un encargo en el Teatro Público Valenciano para hacer una obra y dirigirla, para escribirla y dirigirla, y me hicieron 2 contratos distintos. Como directora me contrataron, me dieron de alta porque era persona laboral, y como directora me obligaron, Como dramaturga, claro. me pidieron que les emitiera una factura. Claro. Pero como dramaturga. Sí, claro. Y con IVA. No, sin IVA, claro, porque bueno, exenta. Claro, porque las facturas de dramaturga... Sí, Cuando la tiene que dramaturgia ver con- está exenta de La escritura en general, sí, ¿no? Sí, todas está las exenta actividades. de IVA. Eso también mirarlos muy bien cuando hagáis. Siempre está exenta de IVA. Sí, a ver, eso es un poco lioso cuando, o sea, la gente cuando solo estás como dramaturga, pues ya sabes que todas tus facturas, y tanto si son conferencias, charlas, cursos de teatro, etcétera, todo esto hay una ley que eso cuando haces la factura tienes que poner abajo, según la ley tal, esta actividad está exenta de IVA. Entonces no hay problema. El problema lo tienes cuando, bueno, los que también dirigimos a veces y entonces pasa esto, ¿no? Que luego es más, tienes que hacer la factura de dirección, pues va con IVA, la otra no, entonces tienes ahí. Sí, es todo muy complicado y ya cuando tienes que pedir subvenciones y ayudas, ya no te digo, ¿no? Que a veces yo creo que también habría que hacer más adelante un manual de cómo hacer la vida más fácil a los artistas, a las instituciones públicas, ¿no? Porque a veces a mí me han pasado cosas tan rocambolescas como para cobrar 50 euros de una traducción de 2 páginas que creo que es la de tu texto, para una institución pública catalana, tener que pasarme 3 días rellenando papeles que digo, yo estos 3 días ya, los 50 euros ya me los he gastado estos 3 días, porque son 3 días que no he podido escribir. Entonces ves que a veces no está pensado en las necesidades, pero en ese sentido también pienso que las asociaciones podemos hacer mucho, porque ahora estamos hablando precisamente con instituciones en Cataluña que redactan bases de ayudas, como el Institut Ramon Llull, y han modificado algunas cosas porque les hemos asesorado. Es decir, uy, esto a un dramaturgo no le va a ir bien porque de repente, al ser autónomo, tal. Entonces, ahí también está la importancia de visibilizar nuestro trabajo y visibilizar nuestras necesidades, porque a veces las instituciones no lo hacen porque no pueden, pero otras no lo hacen porque no lo saben. Pero Y ahora, de momento la figura sería autónomo. Sí, pero mira, por ejemplo, a mí ahora me van a contratar como dramaturgista y como me exigen que esté a pie de escenario todos los días, Claro, yo soy personal laboral. claro, Porque ya no trabajo en mi casa con mis medios, tengo que ir al local de ensayos en los horarios que demandan y hacer lo que me exige el director. Entonces, eso ya es personal laboral. Bueno, y porque estás ahí, si te pasa alguna accidente tienes que estar asegurada. Efectivamente, En tu o casa- inicinerere, en tu casa- porque yo vivo a 80 kilómetros de aquí. Claro. Pues la Entonces, respuesta sería autónoma. segunda pregunta, esta es mía. ¿Qué opináis de las cláusulas de confidencialidad? ¿En confidencialidad en qué sentido? Cláusulas de confidencialidad en contratos artísticos donde se establece que no puedes hablar del contrato. Uy, esto Que no el me contrato pasa. que estás firmando no puede ser referido en sus condiciones o en sus tarifas o en sus términos. Es que no me lo han contado, esto no me lo Bueno, pues, encontrado. Sí que os aporto, sirva esta cuestión como un aporte de algo que creo que, Bueno, pues, yo sí que, por eso te he preguntado en qué sentido, porque en la cláusula de confidencialidad que yo sí que había visto es de cuando tú trabajas como guionista en una serie de no revelar, No puedes decir no nada. puedes explicar el final, y a mí me abuela me perseguía al final.
Pero no de no técnicamente. revelar las condiciones del contrato. Pues esto lo encuentro, a mí me parece bastante mal, a mí me parece bastante mal por Seguro no que se decir... puede contestar eso. O sea, seguro que es ilegal. Esto le preguntaremos a nuestro abogado. He de decir, y me voy a salir un poco... Yo esto sí me lo he encontrado, no dramatúrgicamente, ¿vale? Yo esto sí me lo he encontrado en contratos que nunca esperarías encontrarte una cláusula de confidencialidad en contratos de ciertos trabajos bastante precarios. Y lo que te puedo decir, y sería mi opinión a todo, es que si quieres poner una cláusula de confidencialidad para que no se sepa lo que estás firmando, es que algo tienes que ocultar a lo que vas a firmar. Y normalmente cuando me lo he encontrado casi en un par de ocasiones, había mucho que ocultar en ese contrato. Bueno, pues ahí tenemos un... Sí, tenemos que hablar. ¿Más preguntas? ¿Más cosas? Yo creo que hay una pregunta que no está verbalizada, pero creo que está en el aire, que es ¿cómo descargarnos o dónde acceder al manual? Está Para poderlo leer con detalle, para poderlo subrayar. Ahí os he de pedir disculpas primero por el retraso, al llegar aquí, que ha retrasado también el encuentro. Y falta una diapositiva al final donde están todas las webs de todas las asociaciones y de todos los lugares donde podéis encontrar el manual colgado. Está en todas nuestras asociaciones. Está también en la página de la muestra y bueno, él también forma parte de las asociaciones. Pero bueno, si queréis os pasamos ahora las webs donde está. Sí. Y os invito a la Resada que la colguéis también en algún lugar. Sí, de hecho yo creo que si ponéis lugar, manual nos pasemos buenas el- prácticas, puede ser que ya os salga a la web de alguna asociación donde está colgado, porque la idea precisamente es que se difunda para que la gente lo aplique, no hace falta estar asociado para poder acceder a él. Pues yo creo que podemos recoger perfectamente este guante y pedir a los compañeros de publicaciones que eleven el manual a la web de la Resada. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias.